Salió publicado el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las prácticas de los derechos humanos en México. Las conclusiones me parece que son devastadoras para el gobierno de López Obrador. El documento habla de una posible complicidad de agentes gubernamentales con bandas criminales internacionales, critica las altas tasas de impunidad en México y desde luego habla también de la corrupción, de los excesos, de los abusos de poder de las fuerzas policíacas, de las fuerzas militares, en fin. Y para hablar de este reporte, invité a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches también al auditorio. Supongo que leíste el reporte, ¿no? Sí, claro, Leo. Es muy duro, ¿no? Sí. ¿No te parece? Sí, Leo, a ver, hay que decir que es una práctica ya muy instalada que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emita estos reportes anualmente. Se hace porque hay países que reciben asistencia de los Estados Unidos, como es el caso de México, y el Departamento de Estado le allega insumos al Congreso de Estados Unidos para que las legisladoras y los legisladores tengan más elementos al momento de decidir a dónde van los recursos. Incluso recursos para organizaciones no gubernamentales, como la tuya, ¿no? Sí, en nuestro caso no recibimos financiamiento, pero hay algunas organizaciones de sociedad civil que lo hacen. Entonces, antes de dar la lana, digamos, ¿no? A ver, preséntame un reporte de cómo está la situación de los derechos humanos en México. Sí. Yo sí creo, Santiago, que los estadounidenses son muy hipócritas en este tema de los derechos humanos y la democracia. Cuando les conviene lo agarran, cuando no lo agarran, en fin. Pero ese es otro tema. Yo me quisiera concentrar en este reporte. Porque todo lo que yo lo leí, todo decías, pues sí, pero que te lo diga el vecino como que sí calienta, ¿no? A ver, Leo, es que ese es el tema esencial, ¿no? Como dices bien, se puede discutir algunos de los contenidos, ¿no? Amnistía Internacional, que como sabes es una organización global, por ejemplo, ha puesto el estándar en si estos informes a veces tienen un doble estándar respecto a los países más aliados de Estados Unidos. Claro. En este año, en el tema de México, por ejemplo, al examinar la situación de los refugiados, no se hace un análisis exhaustivo de la política migratoria estadounidense, por ejemplo. Pero la esencia del reporte, cuando pone el énfasis en la impunidad, en la crisis de desapariciones, etcétera, hay que decir que es veraz, Leo. Totalmente. Y que es objetivo. Y cuando viene una respuesta presidencial de descalificarlo y de decir que el informe es mentiroso, pues claramente quienes nos preocupamos por los derechos humanos en México no podemos acompañar esa posición. Pero esperabas algo distinto del presidente López Obrador. O sea, me sigue llamando la atención que muchos se sorprendan. O sea, yo dije, pues lo va a leer el presidente y va a decir, esto es una mentira. No, me hubiera sorprendido lo otro, que hubiera dicho, oye, no, pues hay que tomarnos en serio esto. A ver, ha habido un patrón en esta administración de rechazar los señalamientos del exterior en materia de derechos humanos. No es nuevo, ¿no? Rastreando para preparar esta intervención, Leo, yo encontrábamos en el Centro PRO el comunicado de la Cancillería de Peña Nieto en 2015 frente al reporte del Departamento de Estado que señaló las omisiones del gobierno en el caso Ayotzinapa, y fue también un boletín de rechazos. En aquel momento se decía es un balance unilateral. Lo que llama la atención de este momento, yo diría que son dos cosas. A ver. Lo primero es que la respuesta la emite el propio presidente. Eso no es lo usual. Deberían ser los ministerios de Exteriores. En este año han sido 2 jefes de Estado los que han contestado directamente el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El jefe de Estado de Bangladesh y el de la República de Georgia. Digamos, ese es el espejo en el que nos estamos viendo, y México, desde luego, ¿no? Ese es el espejo, y no es un tema menor para, digamos, mirar el lugar de México en las naciones. ¿Qué dato? Es un dato muy interesante este. Lo segundo, Leo, es propiamente el tono y que se diga que es mentira. Porque es errada esa posición gubernamental. El informe del Departamento de Estado tendrá aspectos que pueden mejorarse, tendrá algunas deficiencias, pero cuando hace un balance y dice en México hay un grave problema de impunidad, hay un grave problema de desapariciones, está diciendo la verdad. Y deberíamos más bien reconocerlo así y tomar acciones para que esa realidad cambie, en vez de estas descalificaciones genéricas que poco ayudan a corregir la crisis de derechos humanos del país. A ver, Santiago, mira, te voy a mencionar las cosas que trae este reporte del Departamento de Estado.
Homicidios ilegales o arbitrarios por parte de la policía, los militares y otros funcionarios gubernamentales. La desaparición forzosa por parte de agentes del Estado. Tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las fuerzas de seguridad. Condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales. Detenciones arbitrarias. Restricciones a la libertad de expresión y los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas. Actos graves de corrupción gubernamental. Y así se sigue. Es durísimo. Es muy duro, Leo. Son 7 secciones con una evaluación muy crítica, sobre todo en las primera y segunda sección, que son las referentes a integridad de las personas y libertades civiles. En la primera parte se analiza el tema de las ejecuciones extrajudiciales, se ponen 2 ejemplos puntuales atribuibles a la Guardia Nacional, Guanajuato y Nuevo Laredo, y en la parte de desapariciones se señala sobre todo la omisión del Estado de generar bases interconectadas que permitan la identificación de las personas más pronto. Es un balance objetivo. En la parte de libertad de expresión, eso es importante. Por ejemplo, Leo. No es que, a ver, todo esto que acabo de leer está acompañado de evidencia empírica. Así es, se hace un largo trabajo de entrevistar contrapartes, de recoger información de organizaciones de derechos humanos, y hay una coincidencia en este diagnóstico con lo que ya nos han dicho otros mecanismos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, ¿no? No es la primera evaluación crítica que recibe México en derechos humanos. Ahora, Santiago, ustedes están en este tema cotidianamente, los derechos humanos. O sea, ¿realmente estamos tan mal en México en este tema de derechos humanos? Sin duda, Leo, tenemos un problema muy estructural de violencia que se manifiesta en desapariciones, en tasas muy altas de homicidio, y eso, que en muchos casos es atribuible a la delincuencia organizada y en otros casos al Estado, está hermanado por una impunidad profunda y estructural que no hemos podido revertir, que es responsabilidad sobre todo de las fiscalías, no de los poderes judiciales, y ahí estamos atorados. Y estos señalamientos internacionales creo que nos ayudan a ubicar bien dónde están nuestros problemas y deberíamos tomar medidas para atenderlos en vez de estar discutiendo, o como tú lo decías en tu columna, en vez de que la respuesta gubernamental con un giro comunicativo nos distraiga de eso, que es lo esencial, y nos ponga a conversar de Trump y otras cosas. Exacto. Ahora, creo tú decías hay que tomar medidas para empezar a resolver el problema. Es que yo miré un paso antes, Santiago. Hay que reconocer el problema. Y creo que ningún gobierno ha reconocido en México que tenemos un problema de derechos humanos, ¿o me equivoco? Mira, tienes toda la razón, Leo. Ha habido una resistencia al escrutinio internacional en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto y en el presente. En el presente hubo un reconocimiento inicial de la crisis por algunos funcionarios, con el subsecretario Encinas, que hace un trabajo relevante, pero cuando la figura presidencial tan fuerte como la tenemos en este sexenio, disputa el diagnóstico, lo niega, no reconoce que la violencia sigue en aras de apuntalar su proyecto político, pues el mensaje hacia abajo es que ya no estamos en un momento de urgencia, que las cosas ya mejoraron y eso no está ayudando en el momento actual de país que tenemos. Ahora, ¿tú te imaginas algún día un presidente que vaya a entrar y vaya a reconocer este problema? Y te lo pregunto porque es reconocer, por ejemplo, que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional pues ha violado los derechos humanos. Y eso es muy duro, son factores reales de poder, Santiago. Son factores reales de poder, pero te pongo el ejemplo del presidente Petro. Un presidente de izquierda en Colombia. Hace menos de un mes la Corte Interamericana emitió una sentencia muy dura contra el Estado colombiano y la respuesta del presidente es: recibimos este señalamiento, vamos a cumplir lo que nos están señalando. Entonces es difícil que haya un mandatario que asuma cabalidad. ¿Y cómo lo tomaron las Fuerzas Armadas allá en Colombia? Seguramente con disgusto, pero hay un poder civil que se impone sobre el poder militar y eso es lo que se nos está diluyendo en México. Exactamente, pues me voy con esa conclusión, que es horrible esa conclusión. Como siempre te agradezco, Santiago, que hayas venido, ¿no? Durísimo este reporte, ¿no? Sin lugar a dudas. Gracias. Gracias, Leo. Y gracias a usted por habernos acompañado. Recuerda que nuestro programa siempre está disponible a partir de las 8 de la noche en nmas.com.mx y en la aplicación ViX y por televisión a las 10:30 en Foro. Muy buenas noches.